Bienvenidos, esto es Diálogo Jurídico. En este espacio vamos a invitar a los académicos más importantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral para conversar sobre los debates que se están dando hoy en el ámbito jurídico, tanto en nuestro país como en la región. Hoy nos va a acompañar Carlos González Guerra, que es subdirector del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral y es también director ejecutivo del Máster de Derecho Penal. Pero además es interesante la figura de Carlos porque Carlos al mismo tiempo es socio del estudio Ramírez y David y tuvo un paso por la función pública como director nacional de política criminal durante la gestión de Germán Garabano en el Ministerio de Justicia. Vamos a hablar con Carlos hoy sobre la implementación del Código Procesal Penal y la experiencia en Salta y en Jujuy, donde ya empezó a aplicarse este nuevo código. Pero además vamos a conversar sobre la reforma judicial que está en marcha y sobre las grandes deudas de la justicia federal penal. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Paz? Buenas tardes, muchas gracias, un gusto. Gracias a vos. Carlos, vos presidiste la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal que empezó a implementarse ya hace un poco más de un año en Salta y en Jujuy. ¿Cómo evaluás esa experiencia? Sí, efectivamente, en el marco del trabajo que realicé en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el ministro Garabano me encomendó trabajar en la comisión para reformar el Código Procesal Penal que ya estaba sancionado desde el 2014 en realidad, pero que necesitaba de algunas reformas puntuales que correspondían teniendo en cuenta que se iba a implementar para los delitos fundamentalmente federales. Así que en ese contexto trabajamos una reforma que fue una reforma parcial, que fue intensa pero parcial, limitada justamente para adaptar ese código acusatorio federal a los delitos federales. Hicimos un par de reformas, debo confesar, porque nos tentamos en el trabajo en la comisión, y entonces avanzamos un poco más y le entregamos al ministro dos versiones. Y la segunda versión, lo que llamamos el Código Procesal Modelo, que era una reforma más significativa de aquel código del 2014-2015 y que es justamente el código acusatorio que se está utilizando en la provincia de Corrientes, que ya empezó, y el que también está utilizando como base la provincia de Tierra del Fuego para la adaptación también del sistema acusatorio. Para explicar, tal vez al que no está tan en tema, esta reforma apunta al sistema federal. Exactamente. El código procesal, justamente el código es el Código Procesal Penal de la Nación, justamente una de las cosas que se le cambió fue el nombre y se pasó a denominar Código Procesal Penal Federal. ¿Por qué? Porque la idea era limitarlo a los delitos federales. ¿Y por qué se daba esta particularidad? Justamente porque la idea era que se hiciera en el transcurso de un tiempo determinado el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto la competencia de ese código iba a ser exclusivamente de los delitos federales. ¿Y cuál es el balance de la aplicación en Salta y en Jujuy? Puntualmente, ¿qué dificultades prácticas encontraron los operadores del sistema? Los operadores del sistema están francamente muy conformes, se han adaptado muy rápido. Obviamente que hubo que hacer todo un proceso de capacitaciones, de asignación de lugares, recursos, etcétera. Pero la experiencia es muy positiva, los tiempos fundamentalmente bajaron de una manera significativa y la inmediatez que da este sistema acusatorio adversarial, teniendo en cuenta que tiene un nivel de oralidad muchísimo más significativo, hace que realmente las cosas sean más ágiles, más eficientes y que los operadores, a pesar del desafío que implica readaptarse a un sistema nuevo, estén conformes con el mismo. En materia de costos, ¿cuánto cuesta una reforma semejante? Cuesta mucho dinero. Por supuesto que hay distintos niveles de implementación. En Argentina siempre las cosas se hacen más a pulmón que con recursos, por eso llevan más tiempo. Quizás con una asignación presupuestaria más significativa se podría hacer de un modo más rápido. Pensemos, Paz, que recién se implementó hace un año en Salta y en Jujuy y todavía no hay otra jurisdicción que lo haya podido adaptar, o sea que falta, independientemente de que hay algunos temas que ya se están aplicando a nivel nacional. Pero no puedo decir números concretos, francamente, porque no lo sé, pero lo cierto es que siempre un poco más vendría mejor.
Marcha lento, ¿no? El proceso de implementación, a diferencia de lo que ustedes habían planeado. ¿Crees hoy, es tal vez contrafáctico esto, ¿no? La idea original era empezar por la ciudad de Buenos Aires, Comodoro Pi, digamos, y finalmente no se hizo. ¿Crees que hubiera sido mejor empezar en Buenos Aires a la luz de los resultados? Es buena la pregunta. No, estoy absolutamente convencido de que hubiese sido un error. De hecho, cuando llegamos a la gestión del ministerio y vimos que se venía inmediatamente, porque era en el mes de marzo, asumimos en diciembre del 2015, en marzo del 2016 debía empezar a implementarse el código en la Ciudad de Buenos Aires y hubiese sido francamente imposible porque llevó mucho tiempo implementarlo en una jurisdicción mucho más chica como la de Salta y Jujuy, así que estoy seguro que hubiésemos fracasado en la implementación en la Ciudad de Buenos Aires y que el gran problema del fracaso de una implementación es que además fracasa el propio código, el código procesal, digamos, y eso hubiese sido realmente muy triste porque nos merecemos un código acusatorio desde hace mucho tiempo, incluso desde que nació el propio código mixto que tuvimos y tenemos todavía a nivel nacional. Parece haber casi un consenso generalizado de que hay que ir hacia el acusatorio, ¿no? Que es una deuda hoy en día. Sí, sí a nivel académico, sí a nivel político. Hay algunos reparos en el ámbito de la práctica, sobre todo desde los operadores del Poder Judicial. Digamos, claramente a muchos jueces, ya con mucha experiencia en el sistema anterior, les cuesta ver este nuevo sistema. Tienen algunos reparos técnicamente sólidos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la construcción de la verdad en un proceso penal y la diferencia entre el adversarial y un proceso inquisitivo o mixto. Pero bueno, es una transición que ha venido para quedarse, ya está en muchas provincias desde hace mucho tiempo y realmente estaba demorado a nivel federal y hacía falta. El tránsito hacia el acusatorio también implica para los jueces cierta pérdida de control de los expedientes porque la investigación va a recaer en los fiscales, ¿no? ¿Esto también puede haber influido en la resistencia? Sí, sí, indudablemente, como vos políticamente correcto llamás control, creo que efectivamente esto pasa, es una realidad. La investigación, sobre todo en el fuero federal, siempre estuvo muy a cargo de los jueces, sobre todo en el ámbito de la instrucción. Y entonces, indudablemente que sea el fiscal el que lleva adelante la investigación y el juez asuma un rol más neutral, más de garantías, como técnicamente se llama, implica una pérdida de control y en cierto modo una resistencia de parte de los jueces. Pero no solamente la resistencia se debe a un tema de pérdida de control, sino que también hay algunos con sustento técnico, de jueces muy serios, que consideran que el sistema mixto, por lo menos, tiene sus beneficios. Y esa discusión va a seguir estando, yo creo, durante un buen tiempo, a pesar de que veo las nuevas generaciones están tendiendo mucho más al sistema acusatorio adversarial y se están capacitando en esa línea y creo que eso es muy interesante. Vos hablabas de los tiempos de las causas hace un ratito nada más. Parece ser ese un viejo déficit de la justicia federal penal, sobre todo en las causas de corrupción, lo vemos notablemente. ¿En qué medida el problema de los tiempos de la justicia, la lentitud de la justicia, es adjudicable a un determinado código procesal? Y vinculado con esto, entonces ¿el cambio de código va a hacer que los tiempos se agilicen o no depende necesariamente de eso? Sí, yo creo que en realidad los tiempos dependen de varios temas. Uno de los temas es el sistema procesal, sin dudas. Un sistema procesal, no necesariamente porque sea acusatorio o adversarial, pero sí porque tiene un nivel de oralidad muchísimo más elevado, va a hacer que el sistema sea un poco más ágil. ¿Van a bajar los tiempos? Sí, la prueba es que en Salta y en Jujuy hay muchísimos casos que se han resuelto en tiempos que prácticamente son la mitad o menos de lo que antes llevaban en el sistema mixto. Pero también hay que reconocer que el gran problema de la justicia federal y de la investigación de los delitos complejos tiene que ver con la prueba, con la recolección de la prueba. Y no solamente el sistema procesal agiliza en materia de prueba, sino que
hay que crear algunas herramientas distintas, digamos, herramientas alternativas, herramientas especiales para la investigación. No es lo mismo investigar una estafa en el ámbito nacional que una mega causa de corrupción a nivel federal. Entonces, para ese tipo de causas es necesario tener técnicas especiales de investigación. Y una de las cosas centrales que justamente hicimos en la reforma del Código Procesal Penal Federal fue incorporar un capítulo completo dedicado a estas técnicas especiales de investigación. Por ejemplo, agentes encubiertos, por ejemplo, arrepentido, entregas vigiladas, herramientas que en cierto modo estaban en algunas leyes especiales para investigar, por ejemplo, delitos que tengan que ver con narcotráfico, claro, pero no para todos los delitos federales. Y esto creo que es un paso importante, un paso significativo, porque si no, estamos en desigualdad de armas. Siempre se dice que las defensas están con menos armas que los fiscales, pero en realidad en la práctica parecería casi lo contrario. Necesita el acusador, el órgano estatal que está procurando llevar adelante la investigación, tener herramientas ágiles. Claro que esas herramientas siempre están en el límite entre lo que técnicamente llamamos la eficiencia y las garantías. Ese conflicto. Es el problema constitucional que tenés de garantías, ¿no? Que lo vemos en el tema de los arrepentidos constantemente. Exactamente. Por eso es que son herramientas que requieren de pautas muy concretas, bien establecidas desde la norma y además muy bien aplicadas desde el Poder Judicial y desde el Ministerio Público Fiscal. Los excesos allí pueden darse y hay que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante el rol del juez de garantías para justamente garantizar que no se estén violando garantías constitucionales en las defensas. Sí, y esta idea de que el juez pueda correrse, ¿no? Exactamente. Verlo como un observador neutral y pues fíjate que todas estas técnicas especiales requieren de entrada que sea en una causa concreta, o sea, una causa que esté en trámite. O sea, no se puede ir a la pesca, tiene que ser una causa que esté funcionando, tiene que ser por pedido del fiscal y tiene que ser aprobado por el juez, que tiene además en la propia ley unas pautas de razonabilidad que tiene que cumplir. Entonces, recién después de todo eso, el juez puede aprobar esa medida y además son por tiempo limitado. Entonces, en cierto modo, las garantías están cubiertas. Pero, obviamente, hay una discusión fuerte sobre esto. El proyecto de reforma judicial que mandó este año, ahora hace poco nomás, el Poder Ejecutivo al Congreso, no parece ir muy en línea con el acusatorio, ¿no? Que todavía, como estamos diciendo, recién está empezando a aplicarse. Cuando ves cómo está pensado el nuevo diseño de la justicia federal penal, no parece contemplar esto. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que es justamente el punto principal de crítica que se le puede hacer a esta reforma judicial es ese, porque el propio proyecto prevé que en 2 años va a estar implementado el sistema acusatorio en todo el país y al mismo tiempo lo que hace es crear más cargos judiciales y no más estructura dentro del Ministerio Público Fiscal, que es justamente donde se necesita. Vuelvo a algo que comentábamos antes. En gran medida las dificultades de tiempo de los procesos penales o de las causas penales tienen que ver con la prueba, con la recolección de la prueba. El que recolecta la prueba, el que investiga, va a ser el fiscal. Por lo tanto, donde hay que poner los cañones, el esfuerzo, el presupuesto y demás, es en el Ministerio Público Fiscal. Claro, cuando vemos cómo es esta reforma, plantea 46 juzgados federales, por ejemplo en la capital federal, ¿no? 46 juzgados y 46 fiscalías. Crea fiscalías, pero sigue conservando este sistema espejo, ¿no? Que es más del inquisitivo. Siempre lo hemos llamado, por no llamarlo inquisitivo, mixto, pero la verdad es que tiene una tendencia mucho más fuerte al inquisitivo. Lo que contestan desde el gobierno cuando uno plantea esto es, bueno, pero en realidad van a hacer falta también más jueces porque hay muchas instancias orales, entonces la oralidad demanda mayor presencia y eso implica... Sí y no, y ato a esto a un tema que me parece especialmente importante, y es que en el sistema acusatorio, y ya desde hace incluso unos cuantos años en el propio sistema mixto, se incorporaron algunas figuras donde la actividad o el trabajo entre el fiscal y las defensas hace que las causas avancen de una manera significativa. Y me explico a qué me refiero. Hay al menos 2 herramientas que incluso están en el Código Penal de la Nación, que son la conciliación y la reparación integral,
que hacen que muchísimas causas se puedan resolver de esa manera. De hecho, en Salta y en Jujuy está, lo podemos ver en las estadísticas, digamos, el 50% de las causas que se denuncian se terminan antes de llegar a la instancia judicial. O sea, en ese proceso de negociación entre el fiscal y el imputado y la defensa. Esto es quizá muy americano, nosotros no estamos acostumbrados a esto, pero es una realidad. Yo recuerdo perfectamente, no hace tantos años me recibí en la Universidad de Buenos Aires y pensar en una negociación, en una mediación penal, era algo rarísimo. Nadie pensaba en esto. Esto ha cambiado, el derecho penal. Bueno, el abreviado no es de algún modo. Sí, pero bueno, el abreviado es posterior. Claro, bueno. Pero sí, efectivamente, el abreviado, la probation, fueron las primeras herramientas que se fueron dando. Ahora, la conciliación y la reparación integral sobre todo, porque fíjate, la reparación integral ni siquiera exige que, claro, que la víctima acepte, porque justamente el propio concepto ayuda a resolver la causa sin llegar al juez. Por lo tanto, o sea, lo que prevé es si el acusado repara integralmente el daño hecho por el delito, aunque la víctima no esté de acuerdo, esto permite poner final. Exactamente, porque no hay perjuicio alguno, y si no hay perjuicio alguno, entonces directamente la causa penal se cae por atipicidad, digamos, a pesar de que en su momento el delito se cometió. Sí. Pero bueno, es una de las causales para terminar con la acción penal. Por lo tanto, esas herramientas hacen que con más fiscales vamos a poder tener, sin dudas, más posibilidades de cerrar causas sin llegar incluso a audiencias, porque la audiencia que hay en la conciliación es una audiencia mínima, tampoco es de tanta complejidad como para seguir manteniendo este sistema, como vos bien llamás, espejo, ¿no? Con el tema de la oralidad, ¿realmente está garantizada con el nuevo código? Y te pregunto esto porque cuando uno ve el código que rige hoy, dice, por ejemplo, que las indagatorias son frente a los jueces, y todos los que conocemos cómo funcionan las causas en la práctica, los jueces muchas veces no están presentes. Las audiencias en las cámaras que están previstas que sean orales, muchas veces las cámaras, de hecho, han escrito, digo, lo dejaron por escrito, no podemos cumplir con esto y no se cumple. Digo, ¿qué va a pasar cuando esto, y si ya está pasando en Salta y Jujuy, es interesante tu mirada sobre esto, ¿no? Cuando lo lleves a la práctica, toda esta oralidad. Bien, por eso cuando te decía al principio que me parecía muy importante que la implementación sea paso a paso, de manera escalonada, y que haya empezado donde empezó y no en la ciudad de Buenos Aires, pensaba en gran medida en estas cosas. ¿Por qué? Porque en Salta y en Jujuy realmente está funcionando perfecto la oralidad. Tanto los fiscales como los jueces están haciendo las audiencias, los jueces están yendo a las audiencias, las están tomando directamente. Por lo tanto, empezar de esta manera e ir marcando un poco el camino me parece que es clave. O sea, claro, arrancar sin vicios, digamos. Sin vicios, exactamente. Entonces tengo la esperanza de que lo que está pasando en Salta y Jujuy se pueda trasladar al resto del país. Prefiero que tarde más, pero que no entren los vicios habituales, que son más vicios porteños que del interior del país, debo decir. Se valora mucho tu optimismo de estas maneras. Está muy bien. En materia de prisiones preventivas, hemos tenido una jurisprudencia muchas veces oscilante, no sé qué opinás vos sobre esto, al menos en las causas que han tenido más repercusión pública. La Comisión Bicameral de Implementación del Código decidió empezar a aplicar algunas normas ya a todo el país, entre ellas la que establece algunos criterios objetivos en materia de prisiones preventivas. ¿Qué opinás sobre esta implementación y además en qué medida crees que esto puede modificar los estándares actuales de prisiones preventivas? Bien, yo creo que es muy acertada la decisión de la Comisión Bicameral, es acertada en este punto y hay que tener en cuenta que se daba también una particularidad y es que esto estaba en funcionamiento en Salta y en Jujuy, pero la Cámara de Casación Federal también estaba funcionando con este código porque las causas que venían de Salta y Jujuy también obviamente llegaban a Comodoro Pi, a la Cámara de Casación. Por lo tanto, parecía razonable que estas pautas que tendían justamente, como planteás, a criterios de igualdad, a criterios más objetivos o estandarizados, se pudieran llevar a cabo en todo el país. Vos fíjate que justamente los dos temas más importantes que la Comisión Bicameral implementa como una implementación ya no territorial, sino implementación temática, son los criterios objetivos para la determinación de la prisión preventiva y la conciliación y la reparación integral. O sea, son los dos puntos, yo creo, más significativos de esa reforma. Comparto con vos que la jurisprudencia ha sido oscilante y que eso generaba problemas importantes. De hecho,
la creación de estos criterios objetivos para determinación de el peligro de fuga y de entorpecimiento en la investigación fueron uno de los temas centrales de trabajo de la comisión, y creo que corresponde hacerlo desde el plano legislativo, porque si bien comparto que el juez tiene que tener un ámbito de discrecionalidad muy amplio, porque el abanico de casos siempre es muy dispar, también creo que hay temas muy sensibles donde el legislador debe establecer criterios objetivos y plasmar algunas ideas para que después los jueces interpreten, pero siempre desde la estandarización. Leí que vos advertías sobre los peligros de los excesos en los tiempos de las prisiones preventivas. ¿Nos podés contar un poco sobre eso? ¿Cuál es tu opinión? No, a ver, es que el problema, yo estoy absolutamente convencido de que la prisión preventiva es excepcional. Esto todos los que estudiamos derecho lo tenemos claro. El gran problema que pasa en Argentina es algo que ya veníamos hablando, y es que los juicios demoran mucho tiempo. Y en esa demora... Sí, claro, un paréntesis. Vemos hoy el caso de Lázaro Báez, claro, ¿no? 4 años y medio de prisión preventiva. Por supuesto. Entonces, eso no es razonable desde la perspectiva de las garantías constitucionales, bajo ningún punto de vista. Ahora, ¿es razonable que vaya en libertad? Bueno, lo que es razonable es que se cierre la causa. Lo que es razonable es que las causas terminen rápido en la instrucción y pasen al debate oral, que es el momento donde realmente se discuten las cosas. Entonces, esa dilación de tiempos en la instrucción hace que tengamos esta correlación con tiempos de prisión preventiva que son francamente absurdos. Claro, efectivamente. Vinculado a esto procesal que estábamos hablando, ¿no? Vemos nuevas figuras en el nuevo código, o figuras que tienen otra relevancia. Entre las que tienen otra relevancia está el lugar de las víctimas en el nuevo código, y como nueva figura aparece las personas jurídicas. Sí, efectivamente. Las dos cosas son muy importantes. La figura o el rol de la víctima ha cambiado muchísimo en la ciencia penal en los últimos años, en los últimos ya varios años. Apareció en su momento lo que se llamó la victimología, o sea, una versión de la criminología orientada a la víctima. Después la propia teoría del delito, o sea, la dogmática jurídico-penal se ocupó de la víctima en lo que se llamó la victimodogmática y en algunos criterios científicos, como por ejemplo el de la imputación objetiva, qué aporte hacía la víctima al hecho en sí, al comportamiento y demás. Y hubo en el último tiempo, en Argentina, hay una ley muy reciente, que es la Ley de Víctimas, de Derechos y Garantías de las Víctimas, que le da a la víctima una intervención muy significativa en el proceso penal. Creo una batalla que muchas asociaciones de víctimas venían dando desde hace mucho tiempo y lo han logrado, y creo que está bien, con algunas pautas que obligan al juez a escuchar a la víctima en determinados tramos del proceso, independientemente de que sea o no querellante. Y creo que eso es un paso significativo y muy importante. Y el segundo punto que me planteabas, que ya no tiene que ver con un sujeto, digamos, del lado de víctima, sino del sujeto imputado, es justamente las personas jurídicas, las empresas y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto yo creo que es un avance importante. Ya existía en Argentina desde hace tiempo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero con la ley 27.401 que trae a Argentina toda la discusión que ha habido en Sudamérica y también a nivel internacional con criterios de OCDE y demás, se incorpora una figura que me parece que es clave y que se ve en los ámbitos incluso universitarios cómo está creciendo, que es la figura del compliance o el criminal compliance y la importancia de la empresa como órgano de prevención de delitos internamente. Entonces yo creo que esto es un cambio de paradigma en materia penal, las dos cosas. Por un lado, la víctima en el proceso, y por el otro lado, la imputación ya no a personas individuales, sino también a personas jurídicas o empresas. Claro. En la nueva organización que prevé este nuevo código, ¿cómo debería ser la figura del procurador? Digo, con mandato acotado, no acotado, elegido por 2/3, ¿no? ¿Qué cambia? No, yo no creo no creo que cambie por el sistema. Sí es verdad, para utilizar una palabra que ya usamos antes, que no es poder, sino que es control. Creo que el Procurador General de la Nación asume un rol
de control significativo en un sistema acusatorio, significativo. Y desde esa perspectiva creo que siempre es mejor que los plazos sean acotados. Pasa, ¿no? En general, en el derecho comparado, sí, el sistema acusatorio suele tener mandatos... Suele tener mandatos cortos, y fíjate que, a ver, en cierta... vitalicios como la... Claro, ¿no? Y en cierta medida, o sea, este paso... O sea, miremos, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene mandatos acotados, no solamente el Procurador General, sino también los fiscales de distrito. Cuando nosotros vemos en las películas que el fiscal elige qué caso lleva adelante y cuál no, porque tiene más repercusión, es porque en definitiva depende de un voto popular. ¿Qué pasaría? Porque también hay una discusión muy interesante que me parece que está un poco atada, y es los juicios por jurados, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, el juicio por jurado sería trasladar a la sociedad la resolución de los casos y demás para que no sea el juez el que tenga... Claro, pero trasladamos al fiscal lo que hoy tiene como problemática el juez. Entonces, en la medida que ese fiscal, sea de la ciudad, sea a nivel nacional o sea el Procurador General de la Nación, siga teniendo ese poder absoluto y de manera vitalicia, creo que es un poco contradictorio intrasistemáticamente, ¿no? O sea, pero bueno, es una discusión que me parece que todavía se tiene que dar. Fíjate que estoy planteando no solamente el Procurador General, sino también incluso los fiscales que están por debajo de él. Creo que... Lo del Procurador está, ¿no? Está en el decreto, está en el decreto, en esta comisión que ha creado el presidente. Efectivamente, está en el decreto, y eso yo creo que es positivo, y sí que la designación con una mayoría especial me parece que vale la pena que esté. Creo que el poder en un sistema acusatorio que tiene el Procurador General de la Nación es significativo y es el que da, en cierto modo, las pautas de cómo debe ser la política criminal del país. Claro. Por último, ¿cómo crees que va a impactar para los abogados este tránsito hacia el acusatorio y qué nuevas habilidades requiere el cambio de sistema? Mira, yo recuerdo cuando se implementó el código... El juicio oral. El juicio oral, claro, en Argentina, que algunos abogados, algunos muy buen amigo de Entre Ríos, un abogado exitoso en aquella provincia, que tenía la experiencia de la oralidad, vino e instaló su estudio jurídico en Buenos Aires porque nadie sabía cómo se tenía que hacer un juicio oral, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que ahora, por suerte, las universidades van dando pasos rápidos siguiendo las legislaciones, y entonces están haciendo capacitaciones, incluso posgrados importantes en la materia. De hecho, bueno, nosotros en la universidad no es autobombo, pero hay una estructura que está a cargo de uno de los profesores del departamento, que es el profesor Mario Laporta, que está armando justamente una diplomatura en litigación oral, justamente con este sistema acusatorio, y en todas las universidades está pasando lo mismo. La tendencia es que debemos formarnos nuevamente con criterios que son distintos. Se da todavía en gran medida en el país esto de que tenemos que litigar con un juez o un grupo o 3 jueces técnicos enfrente, pero también en algunos lugares está la litigación en el contexto del juicio por jurados, que tiene otras particularidades. O sea que los abogados, en definitiva, nunca paramos de formarnos porque estas cosas nos obligan a cambiar cosas que teníamos arraigadas. Yo creo que los más jóvenes, como siempre pasa, lo harán con menores dificultades, y a los otros les costará un poquitito más de tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.